Vamos a hablar con el autor de un libro al que hace 20 años, 21, a punto de comenzar una campaña electoral, le diagnosticaron diabetes tipo 1. Hace 14 años supo que padece esclerosis múltiple y hace 3 le encontraron un cáncer de colon. Y desde septiembre vuelve a recibir quimioterapia por una metástasis en el hígado. Y escribe Javier Lambán en este libro del que vamos a hablar, es donde él cuenta todo esto. Dice: la enfermedad, cuando deja de ser una experiencia puramente circunstancial, es una amenaza de muerte sentida día a día. Y esa sensación de amenaza solo es posible neutralizarla con la decisión de vivir. Una militancia vital, entusiasta y placentera. Javier Lambán, buenos días. Buenos días. Buenos días. Autor de Una emoción política, una expresión de Manuel Azaña, que el señor Lambán hace suya. El señor Lambán, que empezó como joven revolucionario anarquista, he visto en el libro, he aprendido muchísimas cosas sobre su vida. El señor Lambán es joven revolucionario anarquista que luego acaba enamorado de Manuel Azaña y de Felipe González y de la socialdemocracia. Es una evolución notable la que ha hecho. Yo creo que parecida a la de muchos ciudadanos de mi generación. Sí. Yo pertenezco a una generación de hombres y mujeres nacidos en España rural, en España interior, en dos momentos claves de las comunidades políticas de las que vine a formar parte, de la llegada de los regadíos a mi pueblo, redimí a mi zona, y del plan de estabilización de Fuentes Quintana, que comenzó la modernización del país y que permitió que muchos jovencitos y jovencitas como yo llegáramos a la universidad. Llegamos tarde a la transición, de modo protagonista, aunque incorporando a la vivencia del franquismo. Me temo que hemos llegado demasiado pronto a otra transición que necesariamente se ha de producir, pero entre tanto aquí estamos. Lo que queda de aquel joven revolucionario está en este momento ante ustedes, vadeando por los procelosos mares de la enfermedad y presentando con mucha ilusión su ópera prima, nada más y nada menos que a los 66 años. Ayer estuve en Madrid y la verdad es que este oficio de autor me divierte, me cuadra. Lo que pasa que para editar hace falta alguien que te edite los libros, claro. Pues no serás del problema, me parece. Bueno, la presentación en Madrid, hemos contado que ayer estuvo, se llenó el auditorio del Colegio de Arquitectos. Estaba Felipe González, o sea, estaban los dos socialistas que en opinión de Javier Lambán más han contribuido a cambiar este país, que son Felipe González y Alfonso Guerra, y el único socialista que hoy gana elecciones en España con mayorías absolutas, que es Emiliano García Paje. Además de Elena Valenciano, además de Javier Fernández, por supuesto, el expresidente de... Digo por supuesto porque es una de las figuras por las que usted siente mayor identificación y mayor admiración, por Javier Fernández. ¿Y echó de menos usted a alguien en la presentación ayer o no? No, no eché falta a nadie. Evidentemente no hubiera sobrado nadie que se hubiera añadido a la fiesta, a la celebración, pero cada cual es dueño de ir donde quiere o de no ir donde no le da la gana. Y desde luego, quien yo tenía mucho interés en que estuvieran en la presentación, estaban todos y cada uno de ellos. Es que a Felipe González le preguntaron, por eso le pregunto por la presentación, le preguntaron antes del acto por el expediente que le han abierto a usted por no votar a favor de la ley de amnistía en el Javier Lambán es senador, es presidente de la Comunidad Autónoma y senador. Y como senador se ausentó de la votación de la ley de amnistía y además usted, aquí comentamos que pudiendo haberse ausentado y ya está, usted tuvo el gesto o tomó la decisión de escribir en una carta al señor Espadas, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, las razones para no estar en esa votación. Razones políticas y de coherencia personal, que contamos aquí en su día. Ayer Felipe González dijo: si sancionan a Javier Lambán, me están sancionando a mí porque comparto en el fondo y en la forma la decisión que él tomó. A usted le han sancionado. He leído que en la agencia EFE que tiene que pagar 600 euros de sanción. Ya es oficial eso. Yo lo he leído también, yo no tengo ninguna notificación concreta. Pero vaya, me parece que, dado el reglamento del Senado, las cosas irán por ahí y yo las aceptaré sin ningún tipo de reticencia y sin ningún tipo de escándalo. Yeah. Aquí hemos comentado más de una vez esto de las sanciones a los diputados. Yo sé que existen unos reglamentos de los grupos parlamentarios y que el Tribunal Constitucional, me lo ha explicado muchas veces, tiene avalado que los grupos parlamentarios pueden hacer estas cosas. A mí me sigue pareciendo
que es un disparate que a un diputado o a un senador se le ponga una multa por obrar en conciencia o por en coherencia, más que en conciencia, en coherencia con lo que es su posición. En realidad es anticonstitucional. Eso iba a decir yo, sí, pero... Pero los partidos políticos hemos ido adaptando usos de autoprotección de nosotros mismos como orientadores casi exclusivos de la política nacional, y desde luego yo sería un cínico por mi parte si en este momento rechazara un reglamento que yo en otras ocasiones he aprobado. Por tanto, si fui coherente votando no a la abstención, voy a ser coherente respetando el reglamento y sin darle más importancia. Ahora hablaremos del año 2036, que veo que lo tiene usted ya fijado en su cabeza como una meta. En el año 36 se cumplirán 100 años del comienzo de nuestra guerra civil, para situar a los oyentes. Ahora hablamos de eso, pero para agotar este asunto de la amnistía se han celebrado unas elecciones autonómicas en Cataluña. O sea, la votación del Senado fue previa a las elecciones en Cataluña. En las elecciones en Cataluña las ha ganado ampliamente el PSC. El único candidato que a día de hoy parece que tiene posibilidades para ser investido presidente de la Generalitat es Salvador Illa, líder socialista del PSC. El gobierno de España habla de una nueva etapa que se ha abierto en Cataluña, el señor Illa también lo dice, y atribuye no solo la victoria del PSC, sino el hecho de que el independentismo se haya desinflado, se haya quedado en el 43% del voto, lo atribuye, entre otras cosas, a la ley de amnistía, a los indultos, a la ley de amnistía, a las políticas del presidente Sánchez. Visto el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, ¿la opinión de Javier Lambán sobre la amnistía, los indultos, el resto de las medidas del presidente, ha cambiado o no? En absoluto, porque yo estoy convencido que el resultado de Cataluña no lo explica en absoluto la amnistía. Yo creo que lo que ha pasado en Cataluña es que se aplicó el 155, quizá demasiado tarde y para demasiado poco tiempo de vigencia. Creo que lo que ha pasado en Cataluña es un hartazgo continuo de los catalanes con las insensatas, con las besánicas políticas de los independentistas. Ha pasado también algo que ya decía un ilustre periodista de La Vanguardia, Gaziel, allá por los años 30, cuando decía que los nacionalistas catalanes, cada vez que tienen que tomar decisiones importantes en la historia, se equivocan, y como consecuencia de todo ello se ha producido un resultado que me parece muy interesante. Salvador Illa es un tipo magnífico al que yo tengo mucha devoción. Ahora bien, para opinar definitivamente sobre qué significa el resultado de Cataluña, habrá que esperar a los pactos que se produzcan para el gobierno de Cataluña y qué influencia va a tener ese pacto en la gobernabilidad de España. Entonces podremos hablar de manera cabal de qué han significado las elecciones catalanas. Y digo todo esto porque la salida más probable es la de un gobierno presidido por Illa, con la participación interna o externa de los comunes y de Esquerra Republicana. Y eso a mí me retrotrae a el tripartito de Maragall, que para mí es el momento en el que en Cataluña se destapa la caja de los truenos de muchas de las cosas que han venido después. Por tanto, yo no las tengo todas conmigo. Habrá que ver a qué tipo de pactos se llega, y habrá que ver si realmente ese tipo de pactos no significan renovar aquellos del tripartito de Maragall, porque entonces estaríamos andando otra vez un camino equivocado, sino que significan otro tipo de soluciones más positivas para Cataluña y para Aragón. Y en aras a la verdad y a mis años, por convicción política y también por mi condición de historiador, que trato de ejercer siempre, muy optimista no soy. Muy optimista no es. La parte menos optimista de usted respecto de la evolución de Cataluña o de Cataluña en España, porque es la cuestión catalana lleva influyendo en la cuestión española ya hace más de 100 años, con algunos paréntesis, pero vamos, siempre. ¿Cuál es la parte menos optimista para usted? ¿Qué es lo que teme que pueda suceder una vez que ya pase la campaña de las europeas y se despeje el panorama del gobierno en Cataluña? Illa debería despejar cualquier duda respecto a que la Cataluña que él quiere gobernar va a ser una Cataluña que se va a integrar perfectamente en una España constitucional, una Cataluña que va a dejar entrar al Estado de par en par
en la comunidad autónoma. Hace muchos años que Cataluña está dejada por el Estado a su libre andadura, a su libre trayectoria, y ya debería demostrar que respeta las leyes lingüísticas, cosa que hasta ahora el PSC no ha hecho. Y por otra parte, los gobiernos de España deben estar también a la altura de las circunstancias y no al Estado ni los del PP ni los del PSOE. En este momento, España, desde el año 2015, es un país que ha carecido de gobiernos con propósitos claros, con propósitos de largo alcance. Se ha gobernado en el día a día, se han gobernado cuestiones menores porque los gobiernos del PP y del PSOE no tienen la capacidad política para afrontar las grandes reformas que necesita el país. Y una de ellas es una reforma de la Constitución para federalizar de una manera formal y definitiva a este país. Una reforma que desde las comunidades autónomas pedimos de manera cada vez más insistente, porque estamos absolutamente hartos de que la política nacional quede reducida a esa especie de triángulo Madrid, País Vasco y Cataluña, en detrimento de todas las demás. El potencial cívico, humano, económico, cultural que España pierde para proyectarse al mundo por tenernos a todos los demás en un segundo plano es absolutamente inimaginable. Y yo, que en este momento reclamo una reacción de la sociedad española para reenderezar el rumbo del país, creo que las comunidades autónomas que tenemos que tener un papel absolutamente fundamental. Basta ya de ese monopolio de Cataluña, el País Vasco y el Gobierno de Madrid como autores plenipotenciarios de la política nacional. Y desde luego, si nadie sale al rescate de España en este momento que tanto lo necesita, creo que debemos hacerlo las comunidades autónomas y que debemos asumir esa responsabilidad y que tenemos que llegar al año 2036 en condiciones de conmemorarlo, no con el espíritu de 1936, que es camino a lo que vamos, sino con el espíritu de 1978. ¿Cómo debe producirse esa reacción que usted reclama? Dice, la sociedad tiene que reaccionar, España necesita ser rescatada por la propia España, diríamos. Tiene que reaccionar. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas, por ejemplo? Los gobiernos autonómicos, los parlamentos autonómicos, la sociedad civil, ¿qué espera Javier Lambán o qué desearía Javier Lambán que pasara, que sucediera? La sociedad civil, que sus más cualificados representantes, y tiene muchos y en todos los órdenes de la vida, sí, hable, se manifieste, se posicione, reclame, exija al PP y al PSOE que de una vez abandonen esta batalla encarnizada y absolutamente insoportable en la que están instalados y asuman su verdadera responsabilidad como partidos de Estado. Y otra, que las comunidades autónomas se desembaracen de complejos estúpidos. Las comunidades autónomas son las representantes máximas del Estado en su territorio. Una comunidad autónoma no se debe resignar jamás a ser la delegación en el territorio de su jefe de partido en Madrid, sea Feijóo el jefe o sea Sánchez el jefe. Una comunidad autónoma debe tomar constancia de su importancia y debe llevar lo mejor de sí misma a hacer grande a este país, a este grandísimo proyecto nacional que encarna España, del que deberíamos estar todos orgullosos y que entre todos da a veces la impresión de que nos empeñamos en destruir. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer las comunidades autónomas. A eso nos tenemos que dedicar, aportando cada una lo mejor de nosotras mismas. Ayer yo decía en el acto de Madrid, presentando mi libro, que es hora de que las comunidades autónomas dejemos de preguntarle permanentemente al gobierno qué es lo que el gobierno tiene que hacer por nosotras, por las comunidades autónomas. Y utilizando la famosa frase de John Fitzgerald Kennedy, decía yo que en este momento Aragón lo que se plantea es qué tiene que hacer Aragón por España. Este es el planteamiento que creo que cada vez debe proliferar en mayor medida en la sociedad española, y si los grandes partidos son incapaces de hacer sus deberes, obliguémoslos, el resto de los poderes públicos de este país, los ayuntamientos también, lo mejor de la sociedad española, que es una gran sociedad, obliguémoslos a aceptar su responsabilidad. Pero para que los dos grandes partidos se entiendan, ¿es posible que el PP y el PSOE de hoy se entiendan con los líderes actuales del PSOE y del Partido Popular? Porque al final los partidos políticos a día de hoy en España
dependen enormemente de la personalidad de quien está en la presidencia en el caso del PP o en la Secretaría General en el caso del PSOE, ¿no? Influye mucho, pesa mucho el talante de quien lo lidera. Y la relación entre los dos líderes en este momento sabemos cuál es. Entre Feijóo y Sánchez es la relación más agria que uno pueda imaginar, ¿no? ¿Es posible ese entendimiento con quienes hoy están al frente de los principales partidos? Pensando en la deriva de los dos partidos, uno se sume directamente en la melancolía y no ve salidas fáciles ni claras al marasmo en el que está inmerso nuestro país. Lo digo con toda claridad. Eso conduciría a la melancolía y, en todo caso, a aceptar la situación y a instalarse en ella de una manera cívica. Y yo, a mis 66 años, que se dice pronto, he llegado a la conclusión de que no queda otro remedio que, en cierto modo, a modo y manera de lo que ocurrió también en los años de la transición, recuperar una cierta ingenuidad, una cierta creencia en la gente, una cierta creencia en la capacidad del pueblo español. Y es ello que mis recetas están plenas de ingenuidad. Hablo de mis recetas de la redacción civil de la sociedad española, hablo de mis recetas de apelar a lo que significan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero es que esperar en este momento de que del gran entendimiento de los partidos surjan las soluciones me parece más ingenuo todavía. Por tanto, entre ingenuidad e ingenuidad, yo apuesto por la segunda que les acabo de decir. No, pero ocurre ahora en los partidos políticos, cuando usted reclama el criterio propio del presidente autonómico de turno o del secretario general, el secretario regional de turno de los partidos políticos. Esto de que no sea una sucursal de Madrid, es una expresión que se entiende muy bien, yo creo que en toda España. Pero a la vez vemos que en este momento sucede un poco lo contrario, que si a un varón regional, no sé si a usted le gusta o no lo de los varones, pero un varón regional o un dirigente regional se le ocurre llevarle la contraria al líder nacional, sea el presidente Oben, sea el señor Feijóo, como poco hay un bocinazo, una llamada al orden. A usted le han hecho algunas llamadas al orden, algunas que hemos conocido públicamente y otras que entiendo que no habremos conocido públicamente y habrán sido llamadas telefónicas del presidente Sánchez. Que el presidente Sánchez enfadado tiene que ser temible, ¿no? O sea, tiene un carácter. Usted habrá sufrido alguna de esas también, ¿no? No sé. En el libro lo insinúa un poco, pero digo, a ver si. Hombre, Sánchez es un hombre que tiene carácter. Claro, entonces cuando el presidente, pues digo, si al presidente de una comunidad autónoma, pongamos Aragón, que puede ser Javier Lambano, quien sea, se le ocurre pues criticar a un ministro, criticar una decisión o una declaración de alguien del gobierno, claro, que te llame el presidente y te diga, oye, ¿qué estás diciendo? Lo que ocurre es que yo creo que en la política, como en cualquier otro oficio menester de la vida, hace falta hombres y mujeres maduros que se autovaloren, que defiendan a capa y espada su libertad y que sean a la vez responsables. Un presidente autonómico debe ser leal al presidente del gobierno de España, pero a su vez debe exigir lealtad del gobierno de España a él. Encontrar el juego exacto entre esas dos lealtades es, por así decirlo, una de las piedras de toque que necesita el modelo autonómico para desplegar todas sus capacidades y todas sus potencialidades. Lo que tenía que hacer un presidente autonómico o una presidenta autonómica frente a su jefe de Madrid, que de una manera claramente extralimitada de sus funciones decide irrumpir en su terreno o decide inmiscuirse en su terreno, es plantarse y es reivindicar su espacio, reivindicar su potestad, reivindicar su autoridad y, desde luego, decirle con toda naturalidad al presidente del gobierno de turno que no está de acuerdo con lo que está diciendo y que son el uno y el otro representantes del Estado que tienen exactamente la misma legitimidad para defender a su país y para defender a Aragón. Porque yo no quise ser nunca un presidente del gobierno de Aragón que mirara exclusivamente por Aragón. Yo trabajé a fondo para que Aragón fuera una comunidad autónoma que se pusiera a la cabeza en muchos sectores de la economía. Hoy sale una noticia espléndida respecto a la conversión de Aragón en un hub
digital, que yo empecé a trabajar en el año 2018 y que ha tenido continuidad con el siguiente gobierno. Pero yo cuando pensaba en eso no pensaba solo en Aragón. Siempre he creído que trabajando por Aragón estaba trabajando también por hacer grande a este país. Desde esa perspectiva es mucho el recorrido que tenemos por delante, y yo es a eso a lo que apelaría en la conciencia como hombres de Estado de los presidentes y las presidentas autonómicas, que dejan de ser delegados de las estrategias de los gobiernos de turno, porque entonces el colapso todavía puede ser mayor. En el libro, Javier, bueno, la noticia de esta mañana contó que es la portada, lógicamente, del Heraldo esta mañana, es la inversión de 15.000 millones de euros que ha anunciado Amazon para los próximos 10 años, creo recordar, que es ampliar los centros de datos que ya tiene y añadir uno nuevo, que es una política que se inició con el gobierno de Javier Lambán y que ahora ha tenido continuidad con el gobierno de Azcón, que son de partidos políticos distintos. Sin embargo, empezamos a negociar el 18, en el 19 pudimos anunciar los 3 primeros centros, seguimos negociando con los americanos, que son duros de roer en los siguientes años, y cuando dejamos el gobierno en el 23, prácticamente todas las ampliaciones estaban encauzadas. Yo de lo que estoy francamente orgulloso es de que en Aragón, salvando las trifulcas de la política cotidiana, esté habiendo una continuidad entre los proyectos de los gobiernos, lo cual significa ni más ni menos que estabilidad, y lo cual significa ni más ni menos que estar a la altura de las circunstancias, entiendo yo. Yo no pienso como Azcón, pero desde luego al presidente Azcón no le faltará la ayuda del expresidente Lambán para todo aquello que sea bueno para Aragón y para España. Y desde luego lo que no faltará nunca en mi boca, ni 10 minutos de un discurso político mío, es la palabra España, porque ya vale. Es absolutamente oprobioso, es absolutamente lamentable el error en el que hemos incurrido desde la izquierda en retraernos a pronunciar con orgullo la palabra España, cuando este país se encarna uno de los proyectos nacionales más singulares, más poderosos y más ejemplares del mundo, que nos debería alimentar. Deberíamos cada día más procurar que entre el individuo y la comunidad política de la que forma parte exista más trabazón, no solo desentendimiento, sino orgullo de pertenencia, porque esa será otra buena manera, otro síntoma de que las cosas van bien encaminadas. En el libro, Javier Lambán repasa su carrera política y repasa la historia del Partido Socialista, claro. El Partido Socialista, pues desde el comienzo de la democracia, incluso un poco antes de que empezase la transición, incluida su propia conversión al Partido Socialista, cuando él cuenta, esto lo había leído yo en el libro de Sergio del Molino, pero veo que da más detalles Lambán en su libro, cuando él, que es un joven revolucionario anarquista, va a un mitin de Felipe González en el año 77 con la idea de reventarle el mitin a Felipe González, de saboteárselo. Y entonces allí tiene una epifanía escuchando a Felipe y me caí del caballo camino de Damasco. Se convierte en felipista en ese mismo momento, ¿no? El poder que tiene la palabra y la persuasión. Bueno, Dios, repasa la historia del Partido Socialista también en esta última etapa, que ha sido una etapa en el año 16, por ejemplo, pues muy convulsa. Y repasa cómo llega Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido en las primeras primarias con Madina y con ¿quién era el tercero? Pérez Tapias. Sí. Cómo llega Pedro Sánchez avalado por Susana Díaz. Y luego cómo se produce todo lo que viene después y el enfrentamiento luego ya entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Usted hizo campaña por Susana Díaz, como la mayoría de los dirigentes del Partido Socialista, como Zapatero, que estuvo en este programa haciendo una declaración de susanismo verdaderamente arrebatadora. Bueno, pues no cambia de opinión, como tenemos comprobado. No, pero a lo que voy es, hay un momento que relata usted cuando está esa pugna entre Sánchez y Susana Díaz, y está el riesgo que muchos de ustedes perciben de que en manos de Pedro Sánchez el Partido Socialista se encamine hacia un entendimiento con Bildu, con los independentistas, que ustedes entienden que está en contra de la naturaleza del propio Partido Socialista. Y ahí hay un momento en el que Pedro Sánchez le pregunta a él a usted, porque le ve receloso. Y Pedro Sánchez le dice, pero Javier, ¿tú crees que yo soy un radical? Y esta pregunta se la hago yo a usted ahora que han pasado algunos años. ¿Usted, Javier Lambán, cree que Pedro Sánchez es un radical? Rubalcaba me lo definió la primera vez como un hombre profundamente liberal en lo económico. Yo todo lo que defiendo, en algún momento lo ha defendido Pedro Sánchez en su vida.
De hecho, la amnistía opinó sobre la misma, exactamente lo mismo que yo hasta el día 23 de julio. Por tanto, yo me considero un genuino representante de la ortodoxia del Partido Socialista. Lo que pasa es que reconozco también que la ortodoxia del Partido Socialista está en minoría desde hace mucho tiempo. Yo creo que en las hechuras ideológicas de formación de Sánchez no hay radicalismo político, pero evidentemente el camino que él eligió, el camino de aceptar para gobernar España a quienes quieren destruir España, lo cual es un camino muy difícil para gobernar España, le ha podido conducir en muchos casos a la adopción de posiciones radicales. Y en aquel momento al que usted se refiere, en el año 2016, lo que realmente se discutía era lo que se sigue discutiendo ahora. Pedro apunta a su disposición a admitir cualquier socio de gobierno para llegar a la Moncloa, y una parte del partido, que en aquel Comité Federal éramos mayoritarios, le decimos que eso es desnaturalizar el proyecto del Partido Socialista, que nacionalismo y socialismo son agua y aceite, que el socialismo vino a la historia a combatir al nacionalismo y no a asociarse con él. Y ese es el conflicto de fondo que se planteó entonces y que en el fondo sigue planteado ahora. Evidentemente con una posición de los que defendemos las tesis de las que yo participo absolutamente minoritaria y una posición mayoritaria. A mí esta deriva la respeto, es la que la militancia quiere, la que los congresos han decidido en los últimos tiempos, pero con toda legitimidad no la comparto y reivindico mi derecho a no compartirla y a luchar democráticamente dentro del partido a través de la opinión para que en el futuro el partido recupere su esencia verdaderamente socialdemócrata, que es la que define la etapa de oro del socialismo español, que es la de 1982-1986. Y en eso seguiré sin acritud, como diría Felipe, sin un átomo de crueldad, de rencor ni nada por el estilo. Mi libro no es una especie de destilación de bilis contra Pedro Sánchez ni nada por el estilo, es puramente constructivo, y yo en los tiempos que me quedan para desplegar esa emoción política de la que me siento embargado a la manera de Azaña, fuera de las instituciones ya, fuera de cargos orgánicos del partido, me voy a dedicar en cuerpo, en alma y en vida, porque efectivamente, y como digo en las páginas finales de mi vida, nadie necesita más que la vida y enamorarse de la vida, como aquellos que de vez en cuando le vemos la cara de manera bastante intuida a lo que Valle Inclán denominaba la última mueca. Hemos vivido recientemente un episodio. El Partido Socialista hoy está muy marcado por la figura de su secretario general. Bueno, siempre ha ocurrido, es verdad, pero en este momento yo creo que un poco más que en otras ocasiones, porque hemos vivido recientemente un episodio en el que el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno ha amagado, ha dado a entender que no tenía claro si le merecía la pena seguir presidiendo el Gobierno de España y, por tanto, también seguir liderando el Partido Socialista. Y se generó en aquellos 5 días, o al menos así lo percibíamos desde fuera, un sentimiento de abismo, de asomarse al abismo dentro del Partido Socialista, de qué será de nosotros si al final Pedro Sánchez decide marcharse a su casa el lunes, ¿no? ¿Es posible hoy un Partido Socialista sin sanchismo o sin el sanchismo dirigiendo el Partido Socialista? ¿Es posible un Partido Socialista sin la figura de Pedro Sánchez? Felipe González, el día que se despidió como secretario general, dijo que los cementerios están llenos de gentes que se creían imprescindibles. No hay nadie imprescindible ni en el Partido Socialista ni fuera del Partido Socialista. Este partido tiene suficiente arraigo, suficiente fuerza, suficiente razón de ser en la sociedad española, en la nación española, como para que sea capaz de sobreponerse a cualquier tipo de circunstancia. Aquellos días, yo estaba convencido de que la decisión final de Sánchez iba a seguir al frente del gobierno, como así ocurrió, y por lo demás, pues la vida sigue.
Ahora tenemos unas elecciones europeas. Esta tarde bien arropado porque me habrán visto ustedes delgadito y bastante propenso a los ataques del frío, pero ahí estaré cumpliendo con mi obligación porque, ante todo, uno es militante del Partido Socialista y está a las crudas y a las maduras. Hago una pausa, si no le importa, a Javier Lambán, y ahora seguimos hablando porque mis contertulios tienen interés en preguntarle por otras cuestiones de las que también habla en el libro. Estoy pensando pues en Francis Ford Coppola, por ejemplo, que Lambán es muy cinéfilo. Francis Ford Coppola, quieren preguntarle por Sergio del Molino, un conocido autor aragonés y colaborador de este programa. Pues por estas cuestiones, ¿no? No creo que fueran estas las cuestiones, pero bueno. Tenía aquí a punto de que queríais preguntarle por estas cosas. Y otras. La diferencia entre un Superebro 55 y un Pascualino, por ejemplo. Esta es una pregunta de conocimiento del terreno, ¿no? Ahora le preguntaré a Javier. Hay que cebar mejor, Carlos, si queremos mantener la audiencia. Nuestra audiencia rural en este momento está diciendo es la primera vez que en un programa de radio a estas horas alguien dice Superebro 55 y Pascualino, ¿o no, Javier? La primera vez. Un minuto. Y ahora continuamos. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Estamos conversando esta mañana con Javier Lambán, que es autor de este libro que se llama Una emoción política y es expresidente del Gobierno de Aragón, como saben los oyentes, y dirigente del Partido Socialista, y me acompañan Toni Bolaño, Nacho Cardero, José Antonio Vera, Marta García Aller y Rubén Amón, que tienen un montón de cosas en común con el señor Lambán. Amón, por ejemplo, es muy fan de los hermanos Marx y de las películas de los hermanos Marx, como lo es Javier Lambán. Toni Bolaño practicó la lucha libre cuando era un crío. Se lo nota. Sí. ¿Contra quién? Pues eso lo dirás ahora. O sea, que en eso coincide también con Lambán, que practicaba lucha libre con su hermano, ¿no? Cardero fue monaguillo, mucho tiempo en su vida, es verdad. Y luego Vera y Marta García Aller conocen muchísimo el mundo rural, y entonces Vera es más del Superebro 55 y Marta es más del Pascualino. Y los dos comprenden perfectamente esto que explica Javier Lambán en su libro, que es lo que significaba para una familia que vivía del campo la llegada del vehículo, la llegada del tractor. Y era dejar atrás pues todo lo que antes eran los animales, las bestias, para trabajar el campo. La llegada del Superebro 55 a la familia Lambán pues fue un antes y un después. Porque además lo utilizaban ustedes para irse de excursión también. Como no tenían coche, pues el tractor se ya también. ¿Y todavía existe el Superebro 55? Luego mi familia compró otros, pero el Super 55, que tiene ya la friolera de casi 60 años, existe y sigue funcionando. Pero hay repuestos para... No sé cómo se las arregla mi hermano, yo creo que los fabrica directamente, pero lo cierto es que el artefacto todavía funciona y es una pieza de museo que hace labores agrícolas todavía. Sí. Y efectivamente lo que significó la llegada del tractor a mi casa es comparable, yo lo digo en el libro, a lo que pudo sentir un niño europeo con los 30 gloriosos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Nosotros eso nos llegó más tarde, pero por lo menos nos llegó el Super 55, efectivamente, y a mi tierra llegaron los regadíos. A mi tierra llegó el canal de las Bardenas, lo inauguró Franco, yo asistí a los 20 meses a la inauguración del canal de las Bardenas por Franco, desde el mismo balcón donde 21 años antes Indalecio Prieto había dado la apertura a las obras del canal. Hay otra continuidad, evidentemente no deseada por ninguno de los dos protagonistas, pero que, paradojas de la historia, se produjo. Ahora las obras hidráulicas ya no nos gustan tanto, no sé. Pero nos volverán a gustar, En estos tiempos en los que el cambio climático produce estas diversidades, estas alteraciones que nos aboca a riesgos de desabastecimiento de agua, abominar de las obras hidráulicas es de una torpeza mayúscula. Hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de manera sostenible, respetando el medio ambiente, pero hay que mantener las que existen y seguramente seguir haciendo algunas para que haya una agricultura sostenible y para que la gente tenga asegurada el agua de boca y el agua industrial. Dentro del mundo del ecologismo de salón se oye una sarta de tonterías diarias que no caberían en varios periódicos y desde luego una de ellas más notables es justamente la que tiene que ver con la política hidráulica. Por ejemplo, un trasvase al Levante habría que hacerlo.
Bueno, un transversal levante está prescrito por las normativas europeas porque están absolutamente descartadas las transmisiones de agua entre cuencas hidrográficas. Pero dentro de una cuenca hidrográfica me parece que es absolutamente razonable hacer las transferencias necesarias para asegurar los suministros. ¿Quién sigue con la conversación con la marja? Tony, Rubén, Nacho, Marta. Yo iba a preguntar una cosa que tiene que ver con el elogio que ha hecho de Salvadorilla. Tony, parece nuevo. Un escándalo. Y si cree que en torno a Salvadorilla está creándose un movimiento político interesante, que puede ser una alternativa incluso al propio Sánchez, por la especificidad del PSC, por el resultado que ha obtenido y por esta llamada al entenderse con otras fuerzas políticas que no sean solo la de los pactos soberanistas. Hablo, por ejemplo, del Partido Popular. Yo tengo sensaciones encontradas respecto a lo de Cataluña. Bueno, respecto a lo de Cataluña tengo sensaciones de toda índole, pero algunas de ellas son encontradas. Salvador me parece un tipo excelente, pero es que yo trato de ver la política y la vida desde un punto de vista histórico. Creo que analizar lo que ocurre pensando solo en las últimas 24 horas o en las siguientes 24 horas nos conduce a muchos errores. Yo recuerdo cuando estaba en la Generalitat el ínclito Maragall, que yo hablaba con Montilla, que entonces era pura sensatez. No reproduciré nunca conversaciones mías con Montilla respecto al Maragall y respecto a aquel descalabrado tripartito. Pues bien, fue llegar Montilla a la Generalitat y en vez de que Montilla le imprimiera carácter al sillón de la Generalitat, ocurrió justamente lo contrario. El sillón de la Generalitat engulló al bueno de Montilla. Y todos esos temores a mí me vienen recurrentemente a la cabeza respecto a lo que podía ocurrir. Eso que se habla de que Illa pudiera ser el sucesor de Sánchez al frente del Partido Socialista Obrero Español, se me acusará no sé de qué. Desde luego no aceptaré nunca que se me acuse nunca de catalanófobo. Es más, yo muchas veces he dicho que soy antiindependentista a fuer de catalanófilo. Eso lo tengo absolutamente claro. Pero eso no quiere decir que yo vaya a estar dispuesto a pasar por cualquier tipo de circunstancia. Y desde luego que al Partido Socialista Obrero Español no lo dirija, no sea secretario general suyo, un militante del Partido Socialista Obrero Español, va contra la razón, va contra el sentido común y será una solución, si alguna vez se plantea, que a mí me tendrá absolutamente enfrente. Lo he entendido, lo he entendido. Voy a aprovechar ahora que Rubén se ha callado para atacar. El señor ya milita en el PSC para que Bueno, pero eso en el PSOE son dos partidos distintos. Pero milita rápidamente, se da de alta en el PSOE y listo. Bueno, ahí habría que ver este debate el acuerdo que firmó cuando Carme Chacón. el acuerdo que firmó en su día Javier, un tal Alfonso Guerra, con el Partit dels Socialistes de Cataluña. Nadie es perfecto. Ya. Pero las cosas que se firman se cumplen. Bueno, yo podría hablar de las conversaciones con José Montilla, pero no lo voy a hacer porque si no, tremendo. Porque quedan 2 minutos de programa. Como soy un experto en lucha libre, te voy a preguntar por lucha libre. Ayer Javier Fernández dijo la convulsa vida del Partido Socialista de Aragón que Javier Lambán todavía dirige. ¿Qué va a pasar en el PSOE aragonés? Porque habéis hablado de Pilar Alegría, por cierto, fue la portavoz de Susana Díaz, ahí lo dejo, en esas primarias. ¿Cómo está el patio? Porque se augura tensión después de todo lo que ha pasado con las listas electorales. Desde el Comité Electoral Federal se censuraron las listas de Zaragoza y de Teruel, si no recuerdo mal. Y ahí sí que hay tensión. Desde hace unos años nosotros planteamos unas listas avaladas por la mayoría del partido y en Madrid las tachan de ruido abajo, o sea que ni siquiera es una relación de tensión. Todo el mundo sabe que yo no voy a repetir como candidato a la Secretaría General y solo me he encomendado a mí mismo una misión, y es la de que mi sucesión sea una sucesión decidida en Aragón sin ningún tipo de imposición de Madrid. Yo estoy estimulando a mis compañeros del Partido Socialista de Aragón a que sean hombres y mujeres libres, que piensen por su cuenta, que no se sientan miembros de un club
de fans. Y estoy tratando de que los socialistas aragoneses, como sea, elijan a una mujer o a un hombre comprometido con su tierra, que haya trabajado siempre por Aragón, que quiera Aragón y que no entienda la política como una simple camino para medrar en la vida. Y desde luego eso es bastante indicativo de a quién veo yo como posibles sucesores y a quién no veo en absoluto como posible sucesor. Sobre todo esto segundo, ¿a quién no? Una pregunta muy breve, Muy breve. muy corta y una respuesta además, muy corta porque no tiene la hora. Que ha traslucido en toda la tertulia es la visión histórica que usted tiene de los acontecimientos, y la pregunta que trasluce de todo el libro es si alguna vez se llegará a joder España. Así. ¿Se llegará alguna vez a joder España? Ahora una respuesta breve a esta pregunta. ¿Quién la da? Hace 10 años yo hubiera dicho taxativamente que no. En este evento creo que hay que trabajar para que no se joda España. Bueno, yo tengo que hacer una última que también es muy breve y le pido a Javier Lambán una respuesta breve, pero porque es una pregunta de encargo. Sergio del Molino, si no se la hago, me mata. Dice, pregúntale a Lambán por el día en el que el rey llamó a su casa de Egea, y se puso su mujer. ¿Qué pasó? Sí, yo tengo una buena relación con sus majestades. He hablado mucho y sigo haciéndolo con don Felipe VI. Y un día habíamos quedado en vernos, en hablar por teléfono, sí, pero por desajustes horarios quedamos en que me llamaba a mi casa, sí, desde la Zarzuela. Y llamó un poco antes, cogió el teléfono a mi mujer, sí, se dijo, al habla el rey, el señor Lambán, en fin. Y mi mujer respondió en términos escatológicos directamente. Porque no se creía que llamaban de la Zarzuela. Tuve que llegar rápidamente y deshacer el entuerto, cosa que no me costó mucho. ¿Pero que mandó a tomar viento al rey o no? Sí. Bueno, lo he dicho de la manera más... O peor incluso. Peor. Pero bueno, es igual, no quiero saber más. ¿O sí? Bueno, Javier Lambán, muchas gracias por la visita en este programa, que vaya muy bien el libro, y una vez que ya deje de ser secretario general del Partido Socialista, o sea, ya abandone la primera línea de la política, pues si se quiere venir aquí a hacer tertulia de vez en cuando, pues estaremos, ¿verdad? Encantados de... Yo también. Aquí o en la Cultureta, que hablan mucho de cine, sí, tenemos de libros y de música y de un montón de cosas. ¿Los 600 euros los va a pagar o no? De asesorar musicalmente a Sergio del Molino. Sí, así es. Javier, ¿los 600 euros los va a pagar de verdad? He tenido varias ofertas de cofinanciación, pero me lo voy a pagar yo. Yo lo pagaría, ¿eh? Hombre, ahí hay personas además que tienen posibles, ¿eh? Pueden haber 600 euros. Entre todos 600 igual si llegan, ¿no? Entre todos. Sí, hombre. Si no, bueno, Javier, gracias por la visita y que tenga muy buen día.